Dani, Dime. ¿comprar películas DVD y Blu-ray de segunda mano, sí o no? Si las encuentro, sí. Si las encuentras. Claro, cada vez es más difícil. Ah, bueno, ya, eso es verdad. Pero, ¿no has ido a ver nunca a un mercadillo o a alguna de estas tiendas que también se venden videojuegos de segunda mano y todas estas cosas y has Eso, eso, dicho, eso. y has Eso es visto, una fantasía, y has visto una peli que dices, joder, la quiero? ¿Pero te da miedo? Porque a veces yo digo, joder, ¿cómo estará el disco? Sí. Pues te diría que yo tengo más películas encontradas en cajoneras de sitios de estos de segunda mano que compradas yo Qué directamente. fuerte, ¿no? Sí. Ambos Muchas formatos. veces. Sí, de los dos. Coger y decir, venga, va, voy y pillo algo. Hombre, así conseguí pues las versiones extendidas del Señor de los Ah, qué Anillos, por guay. ejemplo, Muy bien. la trilogía de Batman de Nolan, Gladiator, no sé, tengo bastantes cositas así guays. ¿Conoces en Barcelona el Mercat de Sant Antoni? Sí, hombre, por supuesto. Que estuve hace poquito y conseguí varias joyitas. Y una fue muy curiosa porque vi una edición del Rey León en DVD doble disco super guay, que estaba en perfecto estado, ¿vale? Y vi Qué que guay, ponía 4 euros. Yo, hostia. Y la cojo, ¿sabes? Miro que está perfecta y me la compré. qué maravilla. Y lo más gracioso es que cuando la abro ya en casa, bueno, en el hotel donde estaba, abro y veo que está tanto el folleto original de los típicos capítulos, ¿no? Que te vienen ahí y tal. Oh, Capítulos sí, del cuando te DVD. ponían el típico papelito. Sí, Me pero acuerdo. también venía un folleto de promoción de Art Attack De Art Attack. para que cogieses y lo vieses en Disney Channel. Madre mía, Y qué mola tiempos mucho porque aquellos. Jordi Cruz es un chiquillo en esa publicidad. Es muy gracioso. Hombre, ahora sigue siendo bastante chiquillo. Sí, pero Está exactamente igual, con bastantes más es verdad, es arrugas, verdad. Pero pero me hizo mucha el gracia mismo cuerpo y la misma cara. que se conservase ahí el folleto de publicidad original. Está en perfecto estado, tú. Qué fuerte. Qué fantasía. Oye, pues tengo que rescatar unas cuantas pelis antiguas, estas que tengo en DVD que hace mucho que no abro, abrir las cajas a ver qué me A encuentro. ver qué hay, ¿no? Una publicidad del surtido Cuétara o cosas así. Buah. Esas. Dani, hace mucho que no grabamos. ¿Ganas de lo de hoy? Hombre, por supuesto, muchísimas ganas. Pues vamos a empezar. Hola y bienvenido todo el mundo a Bla Bla Land, el programa de cine que más te gusta. Mi nombre es Víctor y conmigo presenta este maravilloso podcast Dani. Buenas a todo el mundo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que muy bien. Mira, van pasando los meses, avanza el año, llega el calor y nada. Uno que va ganando recuerdos de lo que va pasando en este ciclo. Así es. Una vez más nos vemos obligados a grabar en la distancia, ¿verdad? Sí, distancia relativa, no demasiada, pero sí, una poquita. No es mucha, pero bueno. Pero la última vez salió bastante bien, ¿no? La verdad es que sí. Así Al que final, pues, a ver si el sí. formato continúa. ¿Y a qué hemos venido hoy, Dani? Pues como decía yo antes, hemos venido a recordar. Y es bueno. que hace no mucho dije, me apetece una buena película de estas con enjundia. Dije, ¿qué veo? Y no me apetecía ponerme así imaginativo. Dije, venga, va, algo que ya haya visto. Y recordé una película, Memento. Dije, buah, esto es carne de Bla Bla Land, pero vamos, fuertemente. Es que yo te voy a decir que es la segunda vez que la veo. La segunda vez. ¿Y cuándo fue tu primera vez? Te vas a reír. El segundo de bachillerato. ¿Te la pusieron? Sí, un profesor. Es que es ese tipo de película. Sí, ¿verdad? Luego contaré por qué. Pero es que es muy gracioso, sí, la verdad. Y sí, hacía tanto que no la veía que cuando me sugeriste comentar esta película dije, pues venga, adelante, así la vuelvo a ver, porque la tenía bastante olvidada.
Ostras, olvidar y recordar, ¿eh? Hoy es el día. Es que, hombre, por supuesto. Y bueno, hay tela para comentar, ¿eh? Hay tela. Vamos, hay tela toda. La verdad es que la película tiene de todo. Y es más, te diría que una de las cosas que también ha ganado con los años respecto a la primera vez que la vi, yo creo que la debí ver más o menos, pues yo creo que conocía a Nolan por las películas del Caballero Oscuro, seguramente. Entonces empecé a tirar un poquito para atrás y llegué a esta película. Y, ostras, ahora que su filmografía es mucho más amplia, ves esta película y dices, madre mía, es que mucho de lo que hemos visto en películas de después ya estaba aquí. Claro. Hay cierto sello, ¿no? Con ese giro final típico, ¿no? De sus películas. De siempre quedarse un poquito contigo y de que no es... ¿Giro final o giro inicial? Ya, claro. Ajá. Estás sembrado, ¿eh? Hoy, Dani. Sí, pero bueno, eso lo comentaremos después, ¿no? No vayamos a adelantarnos. La verdad es que sí. Vamos a empezar un poquito con la ficha técnica, ¿verdad, Dani? Sí, me gustaría ahí comentar un poquito. Bueno, Pero vamos antes, si me Dime. dejas, antes comentar un poquito las redes y porque siempre se me olvida. Ah, sí, por supuesto. Vale, Eso te lo dejo a ti, todo tuyo. se nos puede escuchar en iVoox, Spotify y YouTube y también en la web de Radio Spy Jove. Y bueno, redes sociales, sobre todo estamos en Instagram, nos podéis encontrar en Facebook y Telegram y alguna cosita más por ahí que seguro que me dejo. Ah, sí, en Twitter, pero ya no entro nunca. ¿Tú entras en Twitter, Dani? Yo he hecho ya la migración. ¿A dónde? Pues me he migrado donde se está migrando toda la gente de bien, que es Blue Sky. Yo también estoy en Blue Sky. ¿Tú también estás en Blue Sky? Creo que no te sigo, ahora No, luego te sigo. y yo tampoco. Qué fuerte. Yo ahí estoy en plan ermitaño. De momento no voy siguiendo a casi nadie conocido porque está todo el mundo entrando un poquito a poco, pero es que Sí. al final, No, pero se ha venido después de los todo el mundo. acontecimientos políticos del dueño de Twitter, pues la verdad es que dan ganas de irse de ahí. ¿A quién es qué famoso es el más famoso que sigues en Blue Sky? Buah, pues yo creo que el más famoso que sigo debe ser, no sé si lo conocerás, Albert Gardor, PR17, que es un podcaster Ajá. de Barcelona. O sea, es de nicho, vamos a decir. Dani, yo sigo a Mark Hamill. A ver, Mark Hamill, yo creo que ya es enjundia, ¿eh? ¿Jundia? Hombre, por supuesto, Ah, ya bueno. estamos hablando de palabras mayores. Mark Claro, yo Hamill. digo, a ver si es que a quién. Porque para que la sepa la gente que está todo el mundo ahí ya, ¿sabes? Mm. Muy bien, vamos a lo que nos interesa hoy aquí. Pues lo que comentaba antes, que Memento es una película del año 2000 que está dirigida, como comentaba antes, por Christopher Nolan y digamos que es su primer taquillazo. Taquillazo entre comillas, ¿vale? Que tampoco es que hiciera 300 millones, pero sí que es verdad que es la película que le puso en el radar. Antes tenía algún proyecto, tenía cortos y luego una película anterior llamada Following, no sé si la has visto, Víctor. ¿La de Insomnia es posterior? Es posterior, Vale, es es la que hizo que después de esta. pues Following creo que es la única película de Christopher Nolan que no he visto. Yo sí que la he visto y es un proyecto muy indie, muy amateur. Ajá. A ver, hay cosas que son rescatables, pero al final estamos hablando de una película, durará pues como horita y algo, en blanco y negro, grabadas con cámaras caseras, entonces se puede hacer un poco durilla. No es los niveles de producción que tenemos aquí ya con Memento. Ajá. Que Memento estamos hablando que un presupuesto de 9 millones, justito, casi todo se fue en los actores, una recaudación de 52. Ojo. Es decir, la película fue muy rentable. No fue lo que estábamos diciendo, un mega taquillazo como los entendemos ahora, pero, ostras, multiplicar por 5 lo que ha costado la película es bastante rentable. Y esta película se basó en una idea que le comentó su hermano, Jonathan Nolan, Ujú. que para los que estén metidos un poquito en la filmografía de Christopher Nolan, siempre ha trabajado muy en conjunto con su hermano. Siempre van junticos de la mano, sí. Siempre van. Jonathan es un poco el que va de tapadillo, el que está ahí con los guiones y esas Es cosas, como pero el sí, guionista, ¿no? Que muchas exactamente. veces lo escriben Aquí juntos y otras no. exacto. En este caso no es guionista, simplemente él puso la idea y a medida que Christopher iba desarrollando el guión de esta película, Jonathan iba escribiendo un relato de esa idea.
que al final el relato se acabó publicando tiempo después, creo que un año más o menos aproximadamente, de la salida de la película. Pero bueno, están las dos cosas, que si alguien es muy cafetero y se quiere meter ahí, el relato se llama Memento Mori, por Jonathan Nolan, y bueno, ahí está la inspiración y la idea. Qué gracia. Bien. Que bueno, en la pequeña ficha que me has pasado, he visto que Sí, es del 2001 el relato, claro. Es un poco... exactamente, es lo que te estaba comentando, que es el Sí, relato estaba en cocción mientras estaba en cocción la película, pero se publicó después. exacto. Muy bien. Mm. Y luego la verdad que normalmente no solemos comentar mucho el casting, pero es que aquí se comenta en un minuto, entonces sí que quiero Claro, hablar que son tres actores que se llevan el peso completo de la película, que es Guy Pearce, Leonard, el protagonista, Carrie Moss, Natalie, y Joe Pantoliano, el personaje de Teddy, y luego otro personaje más que, bueno, cuando ya nos metamos más en materia de spoilers, hablaremos de ello. muy bien. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué te parece este casting para esta peli? Ay, claro, es que, ¿verdad? Son actores que no tengo muy vistos en la pantalla. A Mm, nivel americano de esa época sí que se movían bastante. Recordemos que Ryan Moss venía a hacer Matrix, ¿no? Por ejemplo. No exactamente, es sé, lo que hizo justo a continuación de Matrix. claro. Y es como un acierto, ¿no? Porque a nivel comercial ya era conocida mucho, porque es uno de los grandes blockbusters de los años 90, ¿no? Y en general muy bueno, ¿eh? La verdad es que lo hacen los tres muy, muy, muy bien. Y a nivel de curiosidad, quiero decir, no es la única que viene de Matrix, Claro. porque Ujú. el personaje de Teddy, interpretado por Joe Pantolian, también viene de Matrix, que se acordarán quien nos escuchen de Cifra, el Cifra. malo de esa primera película. El traidor, El traidor, más bien. exactamente, el que se quiso volver a reenganchar a la Matrix. Sí. Ese. Y luego Es Guy muy guay Pearce, en su porque... momento, yo creo que estaba en bastantes sitios en los 90. Era como esa promesa para saltar al estrellato. Era Mm, un montón de películas que en general son más o menos recordadas, pero se quedó ahí. De hecho, he estado mirando su ficha hoy, repasando las películas que había hecho, y es que no ha parado de trabajar, pero nada sí que luego sea especialmente recordado o en papeles un poquito más ya. secundarios. Sin lugar a dudas, creo que esto es el culmen de su carrera. Con Carrie Moss y con Joe Pantoliano pasa una cosa que me gusta mucho que esto ocurra, que es yo la vi esta semana pasada y la vi doblada, la película, ¿Mm? y son exactamente los mismos actores de doblaje que Matrix, los dos. ¿Ah, sí? Sí, 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 y vienen muy bien, ¿sabes? Hombre, pues sí. Ver el rostro y ver y escuchar la misma voz, ¿no? Está muy, muy bien. Exacto, porque cuando te hacen ese cambio y a mitad. Ahora estaba viendo, es un poco off topic, pero bueno, ya sabes que esto nos pasa aquí en el programa. Por Estaba supuesto. viendo Hijos de la Anarquía, no sé si has visto esa serie. Ya la empecé a ver y se me hizo muy, muy, muy bola, ¿eh? Esa serie. Buah, o sea, a mí me encanta, es la segunda vez que la veo. Y la primera vez la veía en inglés y ahora estaba viendo con mi pareja y la estábamos viendo doblada. Y un personaje bastante importante, un recurrente que sale prácticamente en todos los capítulos, en la quinta temporada, de la quinta a la sexta, ha cambiado de doblaje. Guau, qué duro es eso, ¿eh? Y uff, Sí, se sí, nota el esfuerzo de intentar algo parecido, pero vamos, es un choque y un impacto que te saca completamente, ¿eh? claro. Es un problema en cuanto ocurre eso. Pero sin embargo, mira, esto viene muy bien que lo hayan hecho así. Además, dos películas de años similares, 99 y 2000, ¿no? Era muy raro que cambiasen a los actores de voz. Pues sí. Oye, qué buen momento para el cine esos años. Quiero decir, solo piensa, venir de ver Matrix, ves esta película, ves, por ejemplo, Gladiator, ves un poco tiempo antes Titanic. Madre mía, ¿eh? Fueron como 3 4 años muy, muy locos para el cine. Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, que siempre, todos los años tienen sus películas, ¿no? Como las que destacaron. Pero sí, estos años fueron intensos. Fueron bastante buenos. Sí que es verdad, no sé, yo creo que a nivel de premios y esas cosas, Memento creo que no destacó mucho. Pues fue nominada a 2 Oscar Ajá, y en los Globos de Oro también estuvo nominada, pero realmente no se acabó llevando ningún premio. Pero ya sí que es cierto que puso muy en el mapa, sobre todo a Christopher Nolan, el hecho de que una película de un presupuesto tan reducido
al final acabase teniendo toda la distribución que tuvo y llegase a optar a premios, ¿sabes? Y premios grandes. Entonces, yo creo que ya el reconocimiento que necesitó fue esa visibilidad, porque ya sabemos que muchas veces al final está la barrera en los premios de no ser conocido. Ya, eso pasa mucho. Al final muchas veces, ya lo hemos De, dicho en el programa alguna vez, que es una carrera publicitaria. por supuesto. De La hecho, temporada de premios y es a ver quién se vende mejor y a ver quién destaca más. Y probablemente si esta película a lo mejor hubiese una producción de un poco más de presupuesto, a lo mejor de algún estudio más renombrado o eso, yo creo que fácilmente se hubiese llevado premios y de los importantes. es posible. Mm. Mm, bueno, claro, es que, por ejemplo, Christopher Nolan le han dado todos los premios con Oppenheimer, ¿no? Exactamente, todos los Y, que le debían. y para mí no es su mejor película ni de coña, ¿sabes? O sea, es como que había una deuda ahí, ¿no? Y al final, pues se la han saldado, pero Sí, pero muchas veces pasa esto. al final es muy triste que tengamos que funcionar por deudas que se saltan, Sí, porque es lo mismo que le pasó a DiCaprio, ¿no? Porque se le dio el Oscar a mejor actor por la película aquella, ¿cómo El se llama? The Renacido, Revenant. Eso, El Renacido. que me parece muy Y buena esa peli, ¿eh? a mí me parece muy buena, pero ni de lejos me parece su mejor. Ya, claro, es Y, que pues, y tiene mejores en las que ya estuvo nominado a Oscar de protagonista. Entonces dices, al final era como un poco pues pagar la deuda. claro. ¿Quieres saber Y por qué vi? bueno, Víctor, si nos quieres contar un poquito de qué va la película. Vale. A mí, menos mal que la primera vez que la vi, que me la pusieron en el instituto, fue porque, bueno, no sé si recuerdas cómo se hacía. Bueno, claro que lo recuerdas. Tú también hiciste selectividad con el plan antiguo. En el, Sí, cu- ya somos antiguos. en el cual, en la asignatura de filosofía, dabas 4 autores, ¿no? Exacto. Y luego uno de esos autores te salía en la selectividad, ¿no? Sí, pudiendo elegir entre dos opciones o una historia O así, 2 o ¿no? 3, ya no me acuerdo bien. Y me acuerdo que mi profesor de segundo de bachillerato de filosofía, un Juanjo, que ya no está entre nosotros, un abrazo, vaya, donde esté, nos ponía, siempre que terminábamos uno de esos autores, nos ponía una película relacionada con el autor, ¿no? Un poquito Mm, siguiendo la corriente del autor. Recuerdo que cuando vimos a Platón, pues nos puso Matrix, ¿no? Muy claro. Ujú. Está claro. Eso te iba a decir, que esa es muy identificativa. Y el siguiente que dimos fue Hume, no sé si lo Ujú. conoces a Hume, Sí, Hume también lo estudia. empirismo, ¿no? Y todo el rollo, ¿Eh? y nos puso Memento. Mm. Luego Me con... parece muy buena elección, Perdón, ¿eh? perdón. No, que me parece muy buena elección, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Con Nietzsche nos puso Amélie. ¿Y, Em, y a quién más diste? ¿A Ay, Kant? espérate. Sí, di a Kant, y con Kant qué peli... Ostras, no me acuerdo. A ver si ahora... De ahora que... Cuando la refresques nos lo di. Sí, a ver si me acuerdo de ahora que se acaba el programa, pero no me acuerdo cuál nos puso. Sé que nos puso 4 por 4 autores. Ujú. Entonces, nos puso Memento, y menos mal que en la pizarra dibujó como un esquema diciendo, esto lo vais a ver así, porque lo primero que nos van a contar es lo último, ¿no? Y luego los fragmentos van a ir hacia atrás, ¿no? Ay, eso supongo que es verdad que para ser didáctico Sí, en una clase, como era lo que necesitáis vosotros, sí, está muy bien. Pero tengo ahí mi problema. Era una cosa que me guardaba para después, pero ya que has abierto este melón, lo voy a recoger. Eh, es que es muy diferente esta película verla sabiendo cómo es claro, a no saberlo. mucho. Yo, por ejemplo, me enfrenté a ella sabiendo ya la primera vez que la vi que era una película contada al revés. Vale. No sabía que habían 2 líneas temporales y que una iba al derecho y otra al revés, Es que que el es problema complejo, es que eso. eso me lió muchísimo, Eso es complejo. pero ya habiéndola visto posteriormente, ahora, por ejemplo, la he visto 2 veces. O sea, la he visto un total de 3 veces, mi primera vez, y 2 que Vale. las he visto ahora en un lapso de un mes, más o menos. Y una de las veces la vi con un amigo, y él no tenía ni idea de la película, y dije: "No voy a decir nada". A ver qué pasa, porque quiero su sincera opinión. Yo ya iba a ir con idea de que eso lo trajésemos y quería saber hasta qué punto, en qué punto te conectas con la película. Muy bien. Y
tardó como cosa de la primera media hora y ya lo tenía todo en mente, pero sí que es verdad que los segmentos en blanco y negro no los llegó a conectar hasta el final. ¿En serio? Exacto. Vale, es que es confuso eso, No ¿eh? sabía que esos segmentos, sabían que estaban en otro momento temporal, pero no sabía que iban hacia adelante Es que es de forma confuso. cronológica. Porque es verdad, claro, el resto de la película te va hacia atrás, entonces puedes entender que esos segmentos vayan también hacia atrás. Claro, Es el momento que tenemos esa escena en la que pasamos del blanco y negro y hace una transición al color, entonces dices, ah, claro. claro, esto funciona así. Y le pasó eso, pero no fue una cosa, por lo menos su opinión es que no fue algo frustrante, porque yo iba con miedo de algo tipo, volviendo a Nolan, Tenet. Yo creo que Tenet es una de las películas en las que más podemos ver reflejado lo que aquí ya vemos, pero interpretado de otra manera. Muy distinto, sí. Sí, es otra cosa, pero partimos de conceptos más o menos, ideas que pueden ser semejantes. Y en esa película, por ejemplo, a mí mismo me pasó sabiendo que la película, o que las acciones se iban en sentido de reversa, vamos a decirlo así, me pareció muchísimo más confusa. Yo estaba viendo la película, estaba intentando entenderla y cuando creía que la entendía decía, ah, no, Estás hablando de Tenet, ¿no? detente, Ah, vale, detente. vale, vale. Y cuando llegué al final, me construí la película en la cabeza y dije, vale, me cuadra. Y si la ves por segunda vez, la película te cuadra. Pero la Hostia, qué primera valor, ¿eh? vez, ¡buah! Me costó muchísimo y no sé a ti, pero yo creo que la mayoría de gente con la que he hablado le ha pasado lo mismo, que la película se pasa de confusa. Y en cambio, Claro, yo también lo opino creo lo que mismo. Memento, pese a que podría ser muy confusa, creo que entras en ella mucho más fácilmente. Es que la trama también es mucho más sencilla. Eso también es verdad. Y estás, sobre todo, siguiendo a un personaje, ¿sabes? Y, Ujú. sí, sí. Es muy distinto, son muy distintas. Yo creo que son bastante distintas. Pero aún así veo que tienen también algún guiño. Por ejemplo, la película, eso, mirando análisis que hay por ahí, no he visto que lo destaquen en ningún sitio, pero empieza con una escena que va marcha atrás. Es cierto que eso Un no me disparo, acordaba en una absoluto. bala que entra en una pistola, que eso es completamente Tenet. Eso sí, es Luego verdad. no vuelve a suceder, pero yo en esa escena dije, a ver, yo creo que es a partir de este momento es de donde han tirado ideas para Tenet. Ah, pues mira. Yo veo ahí una cierta semilla. Sí, sí, es verdad, es verdad. No lo había pensado yo eso. Yo tengo que Pues decir sí, que esta película la tenía en un pedestal ujú. y esta vez no la he visto igual, ¿eh? ¿En qué se te ha caído? En muchas cosas. La verdad, sobre todo, yo creo que también viene de una época en el que este tipo de cine, a ver, a ver, el género lo podemos catalogar de cine negro. Sí, completamente. La película es de cine negro, un poquito de thriller, ¿no? Acción no hay mucha. Y creo que en este sentido, ahora creo que, ¿sabes? El que ha cambiado soy yo, en verdad, ¿sabes? La peli es la misma. Y la Entonces, peli ¿perdón? no, no, que la peli es igual, lo que pasa es Claro, que sí que es verdad que los tiempos cambian y lo que las expectativas que tenemos muy diferentes, claro. claro, claro. Entonces a mí esta película en la adolescencia me flipó. Sin embargo, ahora me parece tan, 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 tan realista y con los pies en la tierra, ¿sabes? Todo, que se me hace un poco dura. Pero creo que lo peor es saber todo lo que va a ocurrir, porque lo recordaba absolutamente todo a nivel Mm, de contenido, de historia, ¿sabes? Yo me acordaba de todo lo que ocurre al final y todas estas cosas. Entonces, el segundo visionado, que hace muchísimos años, ya ves, sí hace años desde que yo tenía 17, em, para mí ya no es lo mismo. Pues fíjate que yo te diría que para mí, mi primer visionado lo dejo aparte porque recordaba vagamente la película de que iba y ya está, pero poco más. Pero en estos 2 que me he hecho en lapso de un mes, buah, he disfrutado muchísimo el segundo, pero Sí, ¿no? muchísimo porque ya tenía todas las piezas del puzzle, iba viendo los detalles y veía lo bien hilvanada que está la película. Pero claro, eso es porque ya quieras leer entre líneas y quieras ir mirando. Luego, en cuanto a trama, sí que es verdad que la película es sota, caballo y rey. Claro, De sí. hecho, no sé si has llegado a verlo por ahí, pero yo estoy haciendo un poquito de investigación y circula bastante por internet. La gente, si lo quiere buscar, lo encontrará fácilmente. Un corte de la película que alguien se ha molestado en montar.
de forma En orden. cronológica. Exactamente. Pues yo dije, venga, va, me voy a poner un poco de esto en algunos fragmentos y tal. Me lo puse en orden. Hostia, es horrible, es Es malísimo. que tiene que serlo, tiene que ser horrible. Sí, es una película que vive de su estructura, porque si ya sabes cómo va, es simplemente una persona que está constantemente perdiendo la memoria, pero nada te puede llegar a sorprender porque, a ver, al final es un desenlace es una historia muy simple. La gracia que tiene está en su estructura completamente. Por eso creo que contarla un poco o saber que vienes aquí a esto, Claro. creo que pierde bastante. Le pasaría lo mismo seguro a Pulp Fiction, ¿no? Pulp Fiction, yo creo que 3/4 de lo mismo. No, Si es una película que que no ya va, aprecia. que el orden no es concreto, no va ni atrás ni hacia adelante, está todo bastante mezclado y es un batiburrillo, pero perdería bastante, sí. Sí, también es una película más o menos simple, pero sí que es verdad que lo que tiene Pulp Fiction, que no tiene esta película, es que tiene varias tramas. Sí, las tramas se Sí. cruzan, se tal, sí. Luego se van cruzando, entonces cuando ya entiendes que eso sí dices, ay, ¿esto cómo se va a cruzar? Claro, Que también es interesante. sí. Pero claro, aquí es que no tienes nada que cruzar, es una línea y además sigues al protagonista en todo momento. Sí, No sí. tenemos una sola escena en la que Leonard no esté en pantalla. Ah, sí, es verdad. No hay Sí, ninguna. sí, sí. Es todo desde sus ojos, Protagonista no absoluto de lo la que película. sabe, tú lo sabes. Sí, Es así. Que yo creo que es una cosa necesaria para esta película. Si no hubiera sido de esta manera, vamos, se claro. desmonta completamente. Si de vez en cuando te salta alguna escena de otro personaje, lo perderíamos Es completamente. curioso que él, claro, cada vez que se despierta, no, en verdad no pierde la memoria cada vez que se despierta, ¿verdad? No, La pierde no, cada poco cada tiempo. cierto tiempo. Y tampoco es un tiempo fijo, por lo que entiendo yo. Claro, porque estoy acordándome de la escena esta que le dice la chica, le dice, ahora después vas a hacer lo que yo te diga. Y ella sale de la casa y a los 2 minutos vuelve y él ya no se acuerda de lo que ha ocurrido. Exacto, y le resulta muy frustrante. Le está diciendo, acuérdate de esto, acuérdate, apúntalo, apúntalo, Y y no lo puede, pierde. sí. Y lo No, no. pierde y pasa lo que pasa. Ujú. Entonces, se me hace muy curioso que él sepa lo que le pasa porque ha conocido a otro hombre con ese caso, ¿no? Es- O con una cosa parecida. Pero realmente eso no es así. A ver, ilústrame, Dani, porque igual me he perdido algo. Eh, Ah, es pues verdad, joder, claro. él no Él, existe, claro, realmente. Eso es digamos que a lo mejor es un constructo que se ha hecho su mente para claro. evitar el trauma y realmente esa figura es el mismo. Claro, es que a mí me costó entender esto porque es como, a él le pasa esto y ha creado un personaje para entender lo que le pasa. Pero ¿cómo es Exactamente. capaz de recordar ese personaje que ha creado para saber lo que le pasa? Diría que esa es la parte que es un poquito más confusa, Sí, porque ¿verdad? con gente que ha hablado, la mayoría acaban diciendo, sí, es que estaba el personaje este que se llamaba, recuerda, no recuerdo cómo se llamaba ese personaje, Da igual, sí. bueno, que siempre que le iba contando a todo el mundo esa historia. Y, y claro, mucha gente se queda con que esa persona también existía y a él le pasaba lo mismo. No, No, no es así. esa persona realmente no ha llegado a existir en ningún momento, ha sido siempre él, que es parte de ese giro final. Claro. Y Pero, por el claro, tema es de que lo de la insulina y con su mujer y todo eso. lo que me confunde es eso, que cómo ha podido crear un personaje y acordarse de él, ¿no? Claro, es que la película hay varios momentos en los que lo recalca el propio protagonista, que es no te puedes fiar de tu memoria, Eso también. porque la alteras y creas cosas nuevas. Entonces, él, por ejemplo, no puede crear cosas nuevas, o él mismo dice que no puede crear cosas nuevas, pero sí que lo ha hecho en un determinado momento, porque todos los recuerdos de Sammy Jenkins se llamaba, ahora me ha Sammy venido. Jenkins, muy bien. Todos los recuerdos respecto a esa persona, esos los has creado nuevos, porque Exacto. no, es acción de lo tuyo. Es decir, lo que te has pasado toda la película diciendo que la memoria te puede engañar, a ti te ha engañado incluso sin tenerla. Claro. Claro, claro, es una cosa muy curiosa. Qué bueno. Mm. Y bueno, ya que estamos aquí ya un poco metidos en el ajo, en materia y todo eso, has hablado lo del tema del cine negro y demás. Eh, No sé, a mí me parece un ejemplo de película de cine negro moderna muy interesante, porque no sé si a ti te pasará lo mismo, pero me da la sensación de que
películas de este género las veo como muy enclaustradas en una época concreta, Sí, a ¿sabes? mí Es, el tono me vamos a... recuerda mucho una peli de las hermanas Wachowski que se llama Lazos Ardientes o algo así. ¿Te suena? Sí, ¿Sabes cuál me digo? suena, me suena. El tono me recuerda, aquellas de mafias y cosas así, ¿sabes? Pero el tono me recuerda mogollón y creo que no tiene muchos más, o sea, algunos años más que esta, poco, ¿sabes? Sí, es verdad. Sí, es más o menos de la época. Quizás la que tú dices sea un poquito posterior, pero no mucho más. Ajá, Mm. Pues a mí lo que me llama la atención es que me cuesta encontrar cine negro, puramente negro, porque yo creo que esto es perfecto dentro de lo que es la definición del género, y que está ambientado en un momento, vamos a decir, cronológicamente actual, ¿sabes? claro, Porque siempre es lo que te comentaba, te vas o muy al futuro o al pasado, años 30, años 20, 40, 50. claro. La, Y me gusta la también, ¿no? diferencia Ese con... punto, que Claro, tengamos claro. esa parte de ver ese costumbrismo, el cómo son esas cosas en tiempo actual y no sé, ¿qué opinas sobre ese toque de cine negro que tiene la película? Es probablemente una de las cosas que más me gusta, ¿no? Mm, Y siempre hay un misterio, ¿no? Y siempre hay como personajes que siempre esconden cosas, ¿no? Que siempre esconden mucho más de lo que dicen y al final el protagonista no se puede fiar ni de sí mismo. O sea, mm, en este caso, sobre todo, no se puede fiar de sí mismo, pero de los que están alrededor, menos aún, ¿no? Porque exacto. sabiendo lo que le pasa, siempre intentan engañarle. Mm. Aquí es que también tenemos que destacar la tremenda actuación que hacen todos, porque fíjate cómo la película te vende a unos buenos y a unos malos. Te pasas toda la película pensando que el malo es quien es, Sí, le odias porque le odias y encima tiene una actitud para que le odies y luego resulta que no, que es al revés. Sí, en el momento en el que es la escena esa que tú dices, que se ve que Natalie le está engañando, dices, no, se están aprovechando de él, pobrecito. claro. Mm. Y el personaje de Teddy, por ejemplo, Sí. ostras, lo ves muy trágico. Porque yo también, hay ciertas cosas de ese personaje que creo que es lo que menos comprendo de la película. No sé si te pasa lo mismo, porque no entiendo muy bien por qué hace lo que hace. Yo tampoco lo entiendo demasiado bien, la verdad. Es un Porque se poco... ha volcado con esta persona, él es policía, y se ha volcado con esta persona para ir llevándole a diferentes puntos del país para que vaya encontrando a gente que se llame John G, porque Leonard recuerda que, bueno, cree recordar que John G es la persona que asesinó a su mujer. Eso es completamente mentira. No la mató nadie, la mató él mismo. Ujú, Y se le metió lo del John G. Que yo me imagino que eso es algo que le diría Teddy, porque John es súper común en Estados Unidos y John con G en el apellido habrían muchísimos. Entonces han dicho, pues venga, va. Pero claro, eso implica que ir por el país matando gente y vengándose de gente cada cierto tiempo. claro. Nosotros hemos visto una de las venganzas que al final acaba saliendo mal para Teddy, pero esto, según verbaliza la película, ha pasado ya varias veces antes, dos Ujú, o tres por lo menos. Entonces, claro, dices, ¿por qué estás haciendo esto? Que Teddy es un justiciero que quiere ir limpiando el país de gente mala que se llame John G. Es un justiciero bastante específico, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es extraño, es extraño. Sí, yo son las motivaciones de ese personaje es lo único que no entiendo de la película. Mira que te lo verbaliza, pero no le doy vueltas y no le encuentro la explicación. Que haya empatizado tantísimo con el personaje de Leonard como para ayudarle en esto. A mí Lo más fácil, pero hay bueno, una... lo dejas, te Sé que hay vas una y cosa... no te va a recordar, así que se acabó. Sé que hay una cosa que me da un poco de rabia que es cada vez que le llama Lenny. Sí, Uf, exactamente. Y él está venga a repetírselo y venga a repetírselo. Tampoco entiendo muy bien por qué insiste en eso de llamarle Lenny. no lo sé. Eso sí, si luego alguien que nos escucha tiene alguna teoría de por qué siempre le está llamando de esa manera, Ujú. que nos lo diga. Lo deje en los comentarios y nos comente qué opinan sobre ese tema. Em, y luego, otra cosa que quería comentar sobre la película es que una de las cosas que también me llama bastante es el cómo juega con el flujo de información. Y
creo que esto es algo que se le fue de las manos a Nolan después, pero salvajemente. Porque Memento te da la información justa en el momento justo. Nunca te da más. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que he dicho antes, de cuando te descargas la versión esta en orden cronológico, la película se desmonta por completo. Claro. Y te va dando todo en pildoritas, pero no sobreentiende que el espectador es tonto. Espera que el espectador lo vaya hilando. Si nos vamos a películas posteriores suyas, sí que es Eso, verdad que hay veces eso que iba a a decir, mí ¿sabes? Que eso lo una hará cosa que me después. gusta de Nolan es que peca de sobreexplicativo. Sí. O hay veces que no, hay veces que es todo lo contrario y en Tenet pues dice, hey, Si lo entiendes bien, si no... exactamente. Pero luego coges, por ejemplo, Interstellar, yo ya lo comentamos en su momento, yo la escena que más odio de esa película es un científico, astrofísico, explicándole a otro científico, piloto, que del tema de viajes en el espacio sabe perfectamente lo que hay, es la persona más preparada de su campo, le está explicando lo que es un agujero de gusano con un folio atravesándolo con un lápiz. A ver, está claro que esas cosas son para que lo entienda el espectador medio, claro. Nos lo está explicando el espectador, pero tenía niños en esa película a los cuales se los podrías haber explicado. Pues mira, tu papá va a coger y se va a meter por aquí Es y verdad, va a sí. viajar minutos por un, ¿sabes? Y si lo quieres explicar al espectador, me parece bien, pero pues ahí me parece que se pasa. Y luego en otras películas también ha pasado más veces. Ahora mismo no te sabría decir, pero por ejemplo, recuerdo varios momentos la trilogía del Caballero Oscuro, en el que las relaciones entre las mafias y todo esto se explicaban de más, los motivos de por qué se hacían las cosas se explicaban de más, cuando luego también te lo estaban mostrando. Y luego, Oppenheimer también tiene ciertos momentos que la película se pasa de sobreexplicativa. Creo que esa es la película en la que más pasa eso. Y claro, ves esta y dices, ostras, pero es que es una película que por lo menos no te trata de tonto. Ya lo Sí. cogerás, no te preocupes que está todo aquí, vas a acabar entendiendo todo. Y efectivamente lo acabas entendiendo todo. No sé si a ti te pasó lo mismo, si tuviste muchos problemas cuando la abordaste por primera vez. Al principio, sobre todo, la película es que está pasando aquí, ¿no? O sea, hasta que no Ujú. entiendes cómo va el ritmo y cómo las secuencias y todo esto, te cuesta un poco pillar, es decir, cuadrar y decir tu mente, a ver, voy a organizar esto, ¿vale? Pero ya para el final ya te está cuadrando todo, ¿sabes? Poquito a poquito, es lo que tú dices, te va dando la información para que tú vayas montando el puzzle en tu cabeza y que todo te cuadre. Ujú. Pues sí. Y ya metiéndonos un poco en materia de personajes, ostras, a mí es una película que me genera muchísima angustia por su protagonista. Qué mal, ¿no? Eso, el saber que Claro. te estás olvidando constantemente de las cosas. Tu única motivación es la venganza, que dices, bueno, por lo menos tienes una motivación, pero y tanto lo que le pasa a él Y lo y de que, sobre y lo de la que, historia de Sammy Jenkins y su esposa. y lo de que es la única forma de que tenga este personaje de vivir es buscando venganza. Exacto. O sea, ¡puf! Porque si no, ¿qué haces? Es que hay un momento que la peli te lo verbaliza. Cuando está Sammy Jenkins viendo la televisión y Leonard está contando así en voz en off. Solo le gustaban de los programas de televisión los anuncios, Es pero los verdad. anuncios los retenía enteros. Creo que le Con el vendría muy bien TikTok, ahora mismo. exactamente. Y pensé exactamente lo mismo. Dije, nos estamos convirtiendo en eso, en la liberación de dopamina rápida de 10 segundos como mucho, y ahí enganchados a eso. Ahora mismo, esta gente estaría enganchada al TikTok, pero vamos, de forma constante. Sí, sí, sí. Eso dice muy poco, de nuestra sociedad, es decir, nos vamos al consumo más rápido y a lo más simple posible. Así es. Y yo me incluyo en eso, también, que es verdad que también te pones con el móvil, empiezas a mirar cosas y te tiras ahí enganchado a mogollón de Y te tiempo. descubres a ti mismo y dices, pero ¿qué hago aquí haciendo esto, no? Exactamente. Y pierdes muchísimo tiempo en eso. Y aquí, fíjate, es una persona que está combatiendo justamente contra eso. A mí la verdad es que me angustia mucho esa sensación de él. Y creo que es una de las cosas que más creo que podría llegar a padecer. O sea, siempre piensa uno, pues, hoy, qué putada sería perder
una mano, perder la vista, perder evidentemente todo ese tipo de cosas son terribles. Pero perder mm, la cabeza en ese sentido de que no puedes retener ningún recuerdo, al final somos un constructo de lo que nuestra mente genera y recuerda. Es un poco también lo que pasa con el Alzheimer, ¿no? Exactamente, lo que me llevo. Porque también, por mi trabajo, pues veo pacientes con Alzheimer Ujú. y los momentos verdaderamente duros para ellos son los lúcidos. Guau, claro. Siempre sí, porque es el momento en el que recuerdan qué enfermedad tienen, recuerdan qué consecuencias de esa enfermedad es y recuerdan las veces que no han recordado, que eso es lo más triste de todo. Hostia, qué mal, Es, no sabía sé eso. que me ha visto mi nieta ayer, por ejemplo, o hace 5 minutos, tampoco de forma tan específica, pero sé que me han visitado y sé que no la he reconocido. Y Guau, ahora veo clarísimamente que es mi nieta, por ejemplo. ya. Y, ostras, es muy duro, ¿eh? Uf, me has dejado hecho mierda, Dani. Es que ya te digo que es una peli que, por lo menos para mí, la veo como que tiene bastante punto de reflexión Claro, en claro, ese sí, aspecto. da para pensar, claro. Da para pensar bastante. Y no sé si quieres comentar alguna cosita más, alguna reflexión que te haya despertado a ti la película, algo que digas, mira, esto me ha llamado especialmente la atención. La verdad es que el tío lo tiene bien montado, ¿no? A nivel de recordatorios. Nosotros a lo mejor usaríamos un POSIT, pero él utiliza tatuajes. Ujú, Y una cosa que me gusta mucho que use también es la Polaroid. exacto. La Polaroid que es instantánea, ¿no? Que le cuesta nada, un minuto en revelarse. Y luego apuntar, ¿no? Hacer la foto a una persona y decir, esta persona es tal, esta persona es cual, ¿no? Y de poner, no te fíes o ayúdala o no sé qué, ¿sabes? A mí la verdad es que esa manera de actuar que tiene sí que me gusta. Mm. Y Em, es una persona muy desconfiada, si te fijas, se fía solo de su sistema, él mismo lo dice, claro, pero es que su y sistema le engaña también, ¿sabes? exactamente, el sistema le engaña pese que él pone barreras para que no le engañe. Lo intenta hacer lo mejor que puede también. Hay un momento que me encanta, que es cuando sabe que le están intentando engañar, que anota algo en la fotografía con letra minúscula y todas las letras unidas entre ellas, que él siempre escribe en mayúscula con las letras separadas. Ostras, eso no me he fijado yo. Pues sí, porque hay un momento en el que dice, una de las cosas que aprendes es a reconocer tu letra. Entonces él altera la letra aposta para saber que le está engañando. Recordarás la escena cuando va con Teddy al sitio donde segundos después le va a matar. Sí. Y tiene la conversación de no te fíes de Natalie, no sé qué. Y Teddy le dice, esto apúntalo, apúntalo. Y él, delante de Teddy, lo anota Ah, pero en no la lo fotografía. anota como siempre, es verdad. Exacto. Lo anota con letra en minúscula y unidas las letras entre ellas. Entonces, otras escenas que realmente la escena siguiente, que va al principio de la película, hora y pico antes, lo primero que vemos es eso y cómo lo está tachando. Como Es sabiendo verdad. que no, es que esto es mentira y ya está. Y me olvido. Buah, qué fuerte. Mm. Yo creo que es una de las cosas, ¿no? El tema de las fotografías que dices, de lo más indicativo, ¿no? De esta Sí. película, es lo que todo el mundo se acuerda. Fotografías y los tatuajes. De hecho, los pósters casi todos tienen que ver con el tema de las Exactamente. fotografías, ¿no? Con Los esto. tatuajes, el espejo, ¿no? Que él siempre se ve el espejo para verse los tatuajes. Está, Mm, es que tienes tanto detalle, ¿sabes? exacto. Yo me imagino a, a esa tatuadora, la que le atiende en ese momento y otros que la habrán atendido, diciendo, pero ¿tú de verdad quieres tatuarte esto? Es que te estás tatuando básicamente una lista de la compra, Sí. una Soy- matrícula, es que soy muy despistado. y claro, un nombre y encima al revés. Yo ves, esa parte de lo de tatuárselo al revés no lo acabo de entender tampoco muy bien. Pero es lo de por vérsela en el espejo, ¿no? Claro, por verse en el espejo, pero luego tiene un montón de otros tatuajes que no se los tatúa al revés. Ah, pero porque en el muslo él se lo ve bien. Ya, pero yo pienso, por ejemplo, en otro que tiene en el otro lado del pecho, tal, Ay, pues eso que ya sí no me he fijado tanto. que igual baja la cabeza y sí que se lo ve. Claro. Mm. Y bueno, no sé si tienes alguna cosita más que comentar, algo que te llame la atención o... Es que ya te digo que esta vez a mí me ha flojeado bastante la peli, ¿sabes? Mm, Em,
Incluso se me hizo un pelín larga, ¿sabes? Sí. Sí, 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 sí. Mira que no es excesivamente larga. No, pero el final ya Pero es que el problema, yo creo que tiene la peli es que a mí no me ha aguantado el segundo visionado y sabiendo cómo termina y todo eso es como, bueno, claro, que pierdes ocurra el factor que sorpresa. ocurra ya y así ya está, ¿sabes? Y se me ha caído un poco la peli, la verdad. No, en absoluto me parece una mala peli. De hecho, todo lo que estamos comentando, de todos los detalles, todas estas cosas me parecen increíbles que se tengan en cuenta, ¿sabes? Para que todo encaje. Ujú, Pero no sé si la volvería a ver por gusto, ¿sabes? ujú. Ujú. Pues saberlo. Y tú que estás muy puesto en un montón de películas que a lo mejor quizá no llegan, no son las típicas películas que resuenan, siempre nos estás dando recomendaciones. ¿Alguna película que tenga unas vibras similares o que tengan este tipo de giros que recomendarías? Uf. Pues mira, antes había hablado de lazos sangrientos, Ujú. lazos de sangre, lazos sangrientos. Bueno, da igual, es fácil de encontrar. Esa tiene el mismo tono, pero así de cine negro. No sé si conoces una película de Ryan Johnson que se llama Brick. No lo he visto. Pues no voy a decir nada más, porque es... No puedes decir nada, ni siquiera una sinopsis, ¿no? Sí, sí puedo decir la sinopsis. Es una película de cine negro en un instituto. Vale. Eh, Uf, puede mo- ser tema escabroso. mola mucho. Eh, Mírala y ya me dirás qué te parece. Brick, Brick, como ladrillo ladrillo. en Vale, inglés. perfecto. Había puesto lo que hacemos últimamente, poner en Instagram que la película que vamos a comentar, pues que nos digan Sí, a la gente que esta vez ha habido pocas reacciones, solo una, pero oye, ya que se han molestado, pues claro, que nos han dicho. he preguntado opinión sobre Memento y el podcast Aquí huele a cine. Ujú. Solo he puesto una palabra, pero bueno, que es una palabra que es peliculón. Pues oye, mira, yo por lo menos concuerdo. Tú igual no tanto. Sí, sí que me parece un peliculón, ¿eh? Pero creo que ya no tanto, a lo mejor. Mm. No sé, a lo mejor en mi adolescencia me impactó tanto que ahora la tenía tan elevada, ¿sabes? Que ahora no me parece tanto, ¿no? Sí Ujú. que me parece muy buena, ¿eh? Me parece increíble la película, pero no la disfruté tanto como aquella vez, rodeada de adolescentes, y yo incluido. Claro. ¿Tú sabes a mí eso con qué película me pasó? ¿Con cuál? Con El Club de los Poetas Muertos. Mira. Claro, es que a veces ves una película hace tanto que la has visto que la tienes ahí arriba y la vuelves a ver y dices, joder, no la recordaba Y así, se te ¿sabes? desmonta. Yo, ¿Sabes? por ejemplo, con esa película también me pasó un caso parecido, me la pusieron en el instituto y yo salí diciendo, ¡buah! Peliculón, me encanta, Pues la mira, vi un montón de veces en aquella época y la refresqué, pues, qué sé yo, hace un año o algo así, después de 15 o 20 claro. años sin verla. Yo vi hace Y poquito, perdona Dani, te he sí, cortado. dime. Vi hace poquito una película que no veía desde el colegio, imagínate. ¿Qué película era? Jack de Francis Ford Coppola, Pues no la he visto. con Robin Williams. ¿Cuál Que es? Robin Williams tiene una enfermedad que su cuerpo envejece 4 veces más rápido de lo normal. Vale, sí, ya sé cuál es. Ujú. Pues esta sí que me volvió a gustar, pero claro, aquí tenemos a un Robin Williams que es increíble y me gustó un montón volver a verla, ¿eh? Sí, sí. Mm. Qué guay. Hombre, está muy bien siempre volver a películas y decir, se sostiene bien, se sostiene. A ver, es verdad que Memento, por ejemplo, quitando de que aguante mejor, aguante peor, yo, por ejemplo, sí que hay cosas que no puedo A con ver. ella. Y el que decidió echarle agua oxigenada a Guy Pearce en la cabeza es terrible. Por Dios, ¿a quién se le ocurrió? Eso es un look de futbolista de esa época, ¿no? A lo mejor o... De David Beckham Sí, en sí, Noche sí, de sí, Fiesta sí. Salvaje por Inglaterra, pero, Sí, sí, sí. eh, ostras, tú le ves y tiene unas pintas. Es quizá lo que denota más la época de la que es, Sí, puede ¿sabes? ser. Porque te imaginarías a esta persona con un típico móvil de tapa en una discoteca, pues como la discoteca de Matrix, ¿sabes? Claro, Ahí do maquineto fuerte. claro. También, ostras, respecto a la película, el vestuario, que de repente todo el mundo le dice, ¿por qué llevas esa ropa? Y yo no caí hasta el final, ¿eh? Ujú. Que es que se la quita al otro.
Exactamente. Por eso Natalie Se se piensa que es aprovecha de él, él. porque Sí, sabe lo que ha hecho a su pareja. claro, claro. Pero, ¿ves? Tampoco sé muy bien por qué le quita la ropa y se la queda. Ya es muy raro. Es muy raro. Mm, Y el coche también se lo queda. sí, bueno, el coche lo puedo entender, que era un Jaguar o una cosa así, ¿no? Sí, pero también te delata, ¿no? Sí, pero él no se acuerda de que eso le delata. Claro. Pero él sí que estando vestido, dice, me mola más la ropa de este tío, que es un traje de chulo, de proxoneta, eh, 3 tallas más grande que yo. Dices, me voy a poner esto, no lo pillo. Porque luego lo ves, que es que está toda la película peleándose con la ropa, porque el cinturón súper apretado, le queda la camisa esa enorme. Claro, es que no es su ropa. Exactamente. Es muy Y es que fuerte. ese tú lo ves y le saca una cabeza. Claro. Lo que no sé es cómo le pega la paliza que le pega, ¿sabes? También. Ya, supongo que le pilla desprevenido. Un poco. Pero no sé, lo de ir robando ropa se ve que es una cosa que al personaje le mola, porque luego cuando tiene la noche que pasa con Natalie, se levanta y coge la camisa de Natalie Es verdad. directamente, que esa le aprieta mogollón. Es Es, verdad. No me vale, acordaba pues de eso. porque tiene la ropa ancha. Claro, pero además es una prenda de mujer también, ¿no? Entonces, Y se nota bastante. Entonces era un poco, bueno, va, lo que caiga me lo pongo y ya está. Como que su Pues, mente solo tira para la venganza. Lo demás, nos da lo mismo. es verdad, es que solo va dirigido a eso, ¿sabes? Ujú. Su mente Bueno, a funciona ver, así. claro, digamos que para lo que llega, ¿no? Y ya está. Pero no sé, me parece muy curioso y no sé qué opinarás tú, pero no sé de dónde le surgirá, porque es una cosa que la película no nos cuenta y aquí ya me imagino que vendrán las teorías, de dónde le viene la idea de la venganza. Porque, De pensar que, que alguien ha matado a su mujer, ¿no? Digo yo. sí, pero ¿quién le ha metido esa idea? Ya. Porque eso se lo ha metido a él o no, porque acuérdate que tenemos la escena esta del condicionamiento, en el cual se ve a Sammy Jenkins que se le condicionó para evitar las formas esas que le daban calambre Ah, es y no verdad. consiguió condicionarlo. Siempre seguía cayendo exactamente en lo mismo. Entonces es como diciendo, no, no es posible condicionar a alguien, pero luego a él mismo sí que han tenido que condicionarlo para que se vengue. Porque si no, ¿de dónde sacas esa película, sabes? Ujú. Si a él en ningún momento nadie le ha dicho, no, es que es esta persona, véngate. Él al final la idea con la que se debía quedar es, bueno, sí, le puso la insulina, igual él no sabe que la ha matado él mismo, a su mujer, pero de ahí a saber que ha sido un asesinato y que se ha muerto por eso, la idea del asesinato alguien se la ha tenido que meter en la cabeza. Cierto. No lo sé. Es muy confuso eso, todo eso, la verdad. Sí, se No nos quedan es, algunos pelecos para teorizar, pero claro. por lo demás creo que está todo bastante bien atado. Sí, yo creo que sí. Mm. Sí, desde el principio hasta el final creo que está bastante bien atado. No importa de dónde venga o por qué esté condicionado, creo yo. No es lo importante de la película, creo yo. No sé. Sí, yo creo que es el proceso, ¿no? Claro, es más toda la Al final lo trama y todo el podemos resumir proceso. así, que la película es interesante por su proceso, Ujú. no por a dónde llega ni a dónde va. Como nos la presentan, ¿no? Esa forma de narrar de atrás hacia adelante. Ujú. Pues yo creo que ya hemos desgranado bastante, ¿no? La No verdad sé es que sí. qué opinas tú. Em, sí, la verdad es que me has hecho ver muchas cosas de la película en las que yo no me había dado cuenta, ¿no? Muchos Ujú. detalles y incluso cosas importantes, ¿no? Y me gusta un poquito más, venga, va. Hombre, está bien que tengas tu opinión y tienes que quedarte con eso. Sí, 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 sí. No, la peli me gusta, la peli me gusta. Claro que Pero sí. creo que la tenía Eh, demasiado elevada en el Olimpo, la verdad. puede ser. Ujú. Eso también es fácil. Y luego, cada uno al final, si los temas no nos chocan un poco más, es más fácil que nos entre bien. Y yo Claro, tengo también muchas películas que son las típicas que dicen, "Buah, esto es una obra maestra, no sé qué". Y digo, pues vale, si tú me lo dices, me exacto, parece bien a ti. Al exacto. final, muchas veces el problema que tenemos es el hecho de que quizá la sociedad le pone unas etiquetas a ciertas cosas
y al final es como que tenemos que coincidir todos con ellas. Y yo creo que Ya. lo mejor es que no nos dejemos engañar por la memoria de otros y tomemos nuestras propias decisiones. Hace no mucho esto tuve un debate con un amigo respecto de, no sé si lo estarás viendo, pero la serie esta de Last of Us. No, no la estoy viendo. Bueno, pues la serie, no voy a dar mi opinión, está bien, ha salido hace relativamente poco su segunda temporada, entonces es un poco pronto para decir nada, pero yo soy bastante fan de esa saga de videojuegos. Los he jugado varias veces y yo defiendo muchísimo la segunda parte. Y El segundo videojuego, quiero decir. el segundo videojuego, hay 2 videojuegos. Yo empecé a Primero jugar se el adaptó en la segundo primera videojuego. temporada. Dime. En casa de un amigo empecé a jugar al segundo videojuego también. Ujú. Pues ya te digo, yo habiendo jugado a los 2, la mayoría de gente suele coincidir que le gusta más el primero. La historia que cuenta al final es muy cinematográfico. Ujú. Y yo coincido en que me gusta más la historia del segundo. Pues, hablando esto con un amigo, siempre me dice: "No, estás equivocado". Digo: "No, a ver, es una opinión. Yo no te estoy Claro. intentando imponer lo que me gusta o me deja de gustar, sino a mí me gusta más". Dice: "No". Sí, Ah, era como, estás equivocado en tu gusto, ¿no? exactamente, no te puede gustar esto. Y al final el resumen de eso es que nos tienen que gustar algunas cosas más y otras menos, pues, Sí, al final la personalidad que tiene cada uno está compuesta de muchas a mí partes. cuando alguien me pregunta por hay un concepto que odio, sobre todo en el cine, ¿no? Porque se usa mucho, que es la película sobrevalorada, ¿no? Eso es terrible. Es terrible porque realmente creo que esto no existe, ¿no? Si una película le ha gustado mucho a muchísima gente y a ti no, no pasa nada. Es decir, eh, que no te puede no gustarte algo que guste a mucha gente o al revés, gustarte una cosa que no le ha gustado a nadie, ¿no? Entonces, el término sobrevalorado, yo lo que entiendo es que le gusta a muchísima gente y hay gente que esto le da rabia o lo que sea, ¿no? Y es como, para mí no existe, ¿no? Una peli sobrevalorada que le gusta a mucha gente, pues perfecto. Y a ti no, pues muy bien. Un aplauso. Exactamente. Yo, ¿ves? Ahí lo que sí que te diría es que sí que me parece que existe, lo contrario, A ver. infravalorado. Es Sí, decir, es verdad, eso sí existe, ¿eh? eso sí que existe porque hay mucha gente que no se acuerda de ciertas películas o de contenidos audiovisuales en general, porque no han llegado a conocerlos. Ah, Porque bueno, aquí porque no se antes han lo hecho hablábamos famosos, quieres que, decir, ¿no? muchas veces, ¿por qué nos acordamos de X película o X otra? ¿Por qué todo el mundo se acuerda de Gladiator y a lo mejor no se acuerdan de otra película? Claro. Al fin, ¿por qué? Pues por distribución y marketing y demás, esa película llegó a todas las salas, luego la han estado reponiendo, se ha visto mucho. Y en cambio, luego tienes otras películas, por ejemplo, Memento, sin ir más lejos, que es una película que muchísima gente no conoce. Bueno, pero yo Del creo que la resto, gente que le a los que nos gusta el gusta el cine, cine yo creo que mucho. sí. Perdón, A los Dani. que nos gusta el cine, sí. Pero tú coges a alguien por la calle y le preguntas Memento, y yo creo que hay más porcentaje de gente que quizá no la conozca. Pero eso es porque han perdido la memoria, Dani. Eso también, eso es verdad. Mira, ¿puedo recomendar una peli súper infravalorada? Hombre, por supuesto. Underwater. Ah, pues fíjate, a mí me gustó A mí cuando la vi. también me gustó un montón, pero recuerdo que cuando me metía en Twitter, vamos a cerrar el círculo, Sí. hice una crítica muy positiva y hubo bastantes personas que me dijeron, pero ¿cómo te ha podido gustar, no? Y es como, joder, pues no sé, me ha gustado el tema, no sé. Sí, a mí no me disgustó para nada. Ya, está muy chula. A mí me pareció muy chula, no sé. Sí, y tú sabes como, mira, yo estando metido en tema de que me mola mucho el cine, la conocí porque fui al videoclub, dije: "No sé qué ver", me llamó la atención lo de que la temática, porque lo miré en la carátula por detrás y me la llevé. La La conocí. tuvimos en Los Sucre. Mm. ¿Ves? Yo, por ejemplo, la temporada de cine se me pasó por completo esa película. No la llegué a ver en cines, pero como la tenía ya en la retina y dije, ostras, la tengo que ver algún día, al final la acabé viendo y me gustó un montón. O sea, bien. Ujú. Sí, sí. Pues mira, otra recomendación que dejamos por aquí, que la verdad es que película bastante interesante. Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo si hay gente que sea fan de la obra de Lovecraft, tiene por ahí Uy, algún uy, guiñito. uy, uy, uy. Vale, Dani, ¿te parece que terminemos hoy?
Yo creo que sí, la verdad es que me he quedado bien, ahora tengo que ponerme a pensar en otras cosas e intentar recordarlas. ¿Te has quedado a gusto? Me queda muy a gusto. Vale. Nos citamos para un último programa de la temporada, ¿no? Hombre, por supuesto, y además un programa muy especial. Dani, que Dime. este de hoy es nuestro programa 49 Por eso es tan especial el siguiente. y el siguiente es el programa 50. 50 ya, ¿eh? Hombre, no sé si son 6 años lo que llevamos grabando. Tampoco son muchos, pero bueno. No, pero lo piensas y lo pones en perspectiva y es un ratito de conversaciones largos. La verdad es que sí, ¿eh? Sí, pues muy pronto estaremos una vez más con todos vosotros, queridos oyentes. Y nada, Dani, ¿alguna cosa más que decir? Nada, que seáis felices todos y que nos escuchamos en la próxima. Venga, Dani, un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Alex.